Bueno, los números de Suecia, que algunos dicen, bueno, hay que seguir el modelo de Suecia y demás, los números de Suecia son estos, ¿no? Veamos la tabla en general de fallecidos por millón de habitantes en el mundo. Los números de Suecia son elevados en términos de fallecidos por millón de habitantes para un país muy chiquito, para un país que tiene 10 millones de habitantes nada más. Arriba de todo está España, 532 fallecidos por millón de habitantes, Italia 476, Reino Unido más de 400, Francia 381 fallecidos por millón de habitantes, Suecia 276 fallecidos por millón de habitantes. Estados Unidos 200 fallecidos por millón de habitantes, después Alemania, acá empieza Ecuador, que es el que peor está de Latinoamérica, 78 fallecidos por millón de habitantes, un país muy, muy chiquito. Pero claro, no es en todo el país, focalizado en algún lugar. Guayaquil es un desastre. Claro. Y ahí les desbordó todo, se les desbordó en la cantidad de fallecidos para ese sistema de salud, para ese sistema de la capacidad para hacer entierros y demás, se les desbordó. Perú tiene 39 fallecidos por millón de habitantes, también un nivel elevado. Brasil 33, claro. Brasil tiene ya más de... Brasil en total, 7.051 muertos. Ya superó los 7.000 muertos. Superó Brasil, los 100.000 la semana pasada hablábamos que superaba los 5.000 muertos. Ustedes, pero Brasil es un país de 200 millones de habitantes, 7.000 muertos. Bueno, pero localizado en algunas zonas, como en Manaos, se ven estas imágenes que estamos viendo de las fosas cavadas, gran cantidad de fosas y un sistema de salud que en ciertos lugares se desborda. A ver si podemos... ver las imágenes de Manaos contrapuestas con la imagen de Bolsonaro, que sigue haciendo marchas y discursos, reuniéndose con simpatizantes, saludándolos y demás, minimizando la idea de la cuarentena. México tiene 16 fallecidos por millón de habitantes, Chile tiene 13, Argentina tiene 5,4, Uruguay más o menos lo mismo, 4,8. Y por debajo están Japón y está Paraguay. En el caso de Paraguay, decía el doctor López, bueno, está el dengue, los epidemiólogos dan otra explicación. Es cierto que también Paraguay apenas estalló, tenían poquitos casos, cerró toda la frontera y expulsó, por ejemplo, a algunos argentinos que estaban ahí de tránsito y demás. Es decir, sí. se blindó, después sí pudo liberar. Pero lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Fíjense en los casos de Suecia, estamos hablando de Suecia. Suecia, en relación al resto de los países nórdicos, tiene tasas de mortalidad mucho más elevadas que sus países vecinos, que también son países con un Estado eficiente, con un sistema de salud admirable, con sistemas educativos que todo el mundo ahora trata de copiar y demás. Suecia tiene 2.769 fallecidos, esto era hasta anoche, creo. Sí, mantiene. 276 por millón de habitantes. Dinamarca tiene 484 fallecidos, son 83 por millón de habitantes. Es un país, Dinamarca, que es la mitad de Suecia. Finlandia tiene 230 fallecidos, 41 fallecidos por millón de habitantes. Y Noruega tiene 5 millones de habitantes, 213 fallecidos, menos de 40 fallecidos por millón de habitantes. Es decir, tasas mucho menores que las de Suecia. Suecia tiene un nivel de mortalidad muy grande, es decir, van y lo defienden y dicen, pero nosotros vamos a la inmunidad. Esto es un costo, es la vida, pero vamos a eso. Ahora, traslademos el caso de Suecia si estas tasas las tuviera Argentina. Si Argentina tuviera 276 fallecidos por millón de habitantes. Trasladado a la Argentina... Es muy simple, hay que hacer esta cuenta. Argentina tiene 249 fallecidos, son 5,4 fallecidos por millón de habitantes. Suecia, que es un país de 10 millones de habitantes, que es un cuarto de la Argentina, tiene 2.769 fallecidos. 276 por millón de habitantes. Para ser comparable, ajustando por población, si Argentina tuviera hoy la situación que tiene Suecia, habría que multiplicar el número de fallecidos que tenemos por 51. O sea que eso nos daría 12.500, creo que un poquito más, 12.700 casos, pero más de 12.500 casos, que serían los fallecidos en la Argentina si uno
hoy tuviera la situación de Suecia. Pero Argentina no es Suecia. Es decir, Argentina no tiene el sistema de salud de Suecia. Es decir, que ¿cómo se puede trasladar la situación de Suecia a la Argentina? Si Argentina tiene 4.000 camas de terapia intensiva libres, porque paralizó todo el resto de las operaciones y tiene todo el sistema de salud stand-by para ver cómo enfrenta el coronavirus. Imagínense si tuviéramos 12.000 fallecidos, ya hubiese desbordado el sistema de salud público y todos los sanitarios privados. Nadie que se quisiera atender en un sanatorio privado de cualquiera de las prepagas podría ir con el carnecito a atenderse, porque obviamente ahí estarían internando el primero que llega, el primero que se interna, sea público o sea privado, que es lo que hacen todos los gobiernos del mundo cuando hay una pandemia o cuando hay una guerra. Entonces Argentina estaría en un colapso absoluto. Pero además, algunos me dicen, bueno, pero 12.500 fallecidos es el 0, haceme la cuenta, pero es el 0,5% de la población argentina, o 0, es un 0, algo. Sí. Bueno, pero así no funcionan las cosas, más allá de la cuestión moral, que ¿sabés lo que es bancarte semejante cantidad de muertos? ¿No? Como si pudiéramos ponerle a los muertos una estadística y vemos en términos de la población y hacemos, la economía te está cayendo entre 8 y 10%, es mucho más grave que tener menos de 1% de la población en riesgo de vida. Así no funcionan las cosas, porque obviamente en un sistema político como la Argentina, que es una democracia, menos afirmada que la de los países nórdicos, cuando te desbordó el sistema de salud, cuando empieza a haber los entierros masivos y demás, vuela por el aire el presidente, vuela por el aire el jefe de gobierno de la ciudad, estamos discutiendo la crisis política, no solamente la crisis económica, obviamente, sino que estamos discutiendo quién es el próximo gobierno. Entonces, ojo con las dinámicas, porque lo que estamos hablando es, hasta ahora evidentemente la cuarentena argentina funcionó. Funcionó en términos de lo que es Argentina. Argentina no es Suecia. Argentina, comparado a Suecia, es un desastre. ¿O hace falta aclarar eso? Pero en términos de lo que ha sido esta pandemia, Argentina pudo protegerse con la cuarentena. Lo que estamos discutiendo ahora es cómo se sigue, y el propio doctor Eduardo López nos decía acá, que es uno de los que asesora al gobierno, que él cree que hay que empezar a flexibilizar, que hay que salir, porque si no, como decía el doctor Trivisono, se te quiebra de hecho la cuarentena. Y ahora vamos a hablar de la pandemia económica. Doctor. Sí, digo, es muy difícil comparar y realmente Argentina con Suecia. Me parece que no tiene comparación, sinceramente. No tiene. No, aparte cada uno tiene realidades locales. Fíjate vos que Suecia, si aplicó el modo de esto de que se busca el efecto rebaño, seguramente va a llegar antes la vacuna de que puedan llegar al efecto rebaño, porque para el efecto rebaño tiene que haber más de 5 millones de suecos. Tienen que tener muchos más muertos todavía para el efecto rebaño. No, sí, muertos, infectados, digamos. Va a tener 5 millones de infectados, si tiene 10 millones de población, tiene que tener del 50 al 70%, aparte el tiempo que le llevaría. Me gustaría saber de Suecia, cuándo empezó el primer caso y en qué día están ya, porque si están en más o menos en los 90, 100 días, ya está declinando solo. Eso es otra cosa para tener en cuenta. Lo que a mí me parece, digamos, que hay una cosa que es clara. La cuarentena sirvió no solo en la Argentina, sino en el mundo. Aquellos que aplicaron la cuarentena precoz, como nosotros, realmente tuvimos mejores resultados que el resto. Los demás lo tuvieron que aplicar tarde y a la fuerza. Y le funcionó para no seguir incrementando la situación. Pero igualmente le quedó, digamos, un estrato residual, porque ahora decimos, Italia anda bien, 150 muertos. Claro, antes tenían 1.000 muertos por día. Ahora con 150 ya están, digamos, en una meseta que van bajando. Estados Unidos, que Nueva York, por ejemplo, también, pero tiene 18.000 muertos. Estados Unidos está llegando a los 70 y se calcula que va a ir a los 90.000 muertos. Usted hace referencia a los 100 días. ¿Es realmente así la lógica? Porque lo escuché en varias oportunidades. ¿A los 100 días tiende a bajar la curva? La lógica es, lo que yo he visto y he estudiado las distintas curvas de todos los países en general, es aquellos que no tomaron cuarentena rápido y aún los que tomaron, entre las 4 semanas, es decir, antes del mes, a las 8 semanas te hace el pico exponencial y te hace un desastre. ¿Está bien? Los que tomaron la cuarentena como nosotros, lo frenamos hasta el día
la semana 10, que estaríamos nosotros, 15 de mayo, 75, tendrías que tener el pico. Después, cuando vos ves el resto de los países que pasaron 90 días, inclusive China, 120 días y no tienen 0 casos. Es decir, después de los 100 días no es que es como dijo Ben Israel, que después del día 70 bajó a 0. No, vas a tener que tener casos. Pero ahí está la habilidad de todos, y que vamos a tener que acostumbrarnos a esto hasta que no tengamos vacuna, a testear. Porque es la única forma que si vos detectaste un caso y tenés que apretar el freno o se te produjo un brote, es lo que tenés que hacer. Y para salir rápidamente de la cuarentena, tendríamos que estar testeando y bloqueando casos. Bien. Ya vamos a volver con el tema y vamos a hablar del tema económico, la pandemia económica, cómo se sigue de ahora en más. Yo entiendo que hay una desesperación muy grande porque el derrumbe de la economía es estrepitoso. Verdaderamente es muy grande, pero me llama la atención cómo incluso gente inteligente hace argumentos absurdos, comparando la Argentina con Suecia, por ejemplo, ¿no? Diciendo, miren a Suecia cómo le fue. Son argumentos absurdos, porque insistimos con esto, Argentina no es comparable, me parece ridículo lo que estoy diciendo, pero Argentina está claro que no es comparable con Suecia, tiene 40% de pobreza la Argentina, tiene un sistema de salud que al lado del sistema de salud sueco, nada. Maxi, estamos preocupados. Y los números de Suecia, no es que tendríamos 2.700 muertos como tiene Suecia ahora. Ajustado por población da un número astronómico en la Argentina. Un número de 12.500, poquito, muy chiquito en términos de la población. ¿Saben lo que significa para un sistema de salud tener 12.000 muertos en un mes? Porque estos 12.000 muertos, 12.500 muertos por una epidemia en el desborde total de los hospitales, ¿sabes lo que significa para la clase media que tiene una prepaga y que viene pagándola con todo el esfuerzo cuando vaya y que diga, no, lo lamento, pero no tenés ningún cuarto ni ninguna cama de nada porque está todo colapsado y llega el primero que se atiende? Ahora, estamos en un punto donde efectivamente la cuarentena generó que Argentina no esté en esa situación. La pregunta es cómo se sigue. Y cómo se sigue resguardando también la cuarentena. Es decir, para no deshacer todo lo que se ha logrado. Y lo que se ha logrado es básicamente que esto no explote. Que Argentina no explote en términos sanitarios teniendo en cuenta las condiciones de pobreza y la situación de infraestructura, de falta de inversión en el sistema de salud que Argentina arrastra desde hace mucho tiempo. Y la pregunta es, bueno, por eso, ¿cómo se hace para seguir? Y yo creo que es fundamental ahí el tema económico y sobre todo la asistencia estatal, que se empieza a jugar a partir de hoy.